Amado pueblo del Señor, paz a vosotros, porque tenemos la confianza, porque nos sentimos respaldados por nuestro Dios, porque estamos, hermanos, guardando este día como Dios lo manda. Los días, hermanos, se guardan de acuerdo con los astros, y al ocultarse el sol, por ejemplo, aquí en el Pacífico, aquí en Tijuana, ya se está ocultando el sol, hermanos. Por eso tenemos el horario pacífico y entendemos que es el recibimiento de este santo día para adorar el nombre de nuestro Dios. Bien, hermanos, pues nuestro tema en esta tarde habla sobre el lenguaje figurado de la Biblia, y vamos a poner una diapositiva, hermanos. La primera diapositiva. Pero antes de ver los puntos, hermanos, vamos a poner la diapositiva. Pero antes de ver los puntos, vamos a comentar un poquito, hermanos, acerca de la Biblia, acerca de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos años tendrá de conocerse la Biblia? Pues decimos muchísimos años, hermanos. ¿Sí? Pero ¿qué cree, hermanos? Que el hombre de ciencia, el de ciencia, ha intentado leerla, la palabra de nuestro Dios, pero más tardan en abrir y ver sus hojas y dejarla, hermanos. Y dejar de leerla porque ellos dicen que no le entienden. Entonces, hermanos, a pesar de que es el libro más vendido, que más copias se le sacan, que está escrito en más idiomas, hermanos, no poca gente dice no le entiendo. Dicen no entender a la palabra de nuestro Dios. La razón que ellos ponen, hermanos, es que dicen que es un libro que es una metáfora, que es una alegoría, y que pues se puede llamar excusa de ellos, hermanos, y que por eso no se puede leer fácilmente la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, esa es la forma para ellos de que está escrito así la Biblia. Pero, hermanos, es cierto que está escrito de esa manera. Voy a poner un ejemplo, hermanos, que cuando una persona lee un texto, por ejemplo, voy a tomar el primer homicidio en la Biblia. Me voy a trasladar a Génesis capítulo 4, y especialmente en estos versos, hermanos. Dice así, desde el verso 8 hasta el verso 10 de Génesis capítulo 4, del 8 al 10. Ustedes ya saben, la historia es de Caín y Abel. Dice así: y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por estos textos, hermanos, se preguntan, y yo le quiero hacer una pregunta a usted, amado hermano, hermana, amados hermanos que por primera vez nos escuchan, por segunda vez, pueblo de Dios, y que la paz esté en mis hermanos
y en toda su casa, de los que nos escuchan por primera vez, por segunda o tercera vez. La pregunta aquí sería, ¿cómo se entiende este verso? ¿Es cierto que la sangre habla? Porque dice el verso 10, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermanos, aquí entra el lenguaje figurado de la Biblia, hermanos. ¿Cómo podríamos entender este verso? Aquí entra una palabra de la gramática que se llama prosopopeya. Hermanos, ¿qué es la prosopopeya? Es la que personifica una cosa o algo que es inanimado. Entonces ya entendemos y aplicamos la prosopopeya en el verso 10 a esa pregunta que se hace siempre. Por eso yo no le entiendo a la Biblia, porque aquí, mira, aquí se ve que está hablando la sangre. ¿Cómo se entiende, hermanos? Bueno, se dice que regularmente, hermanos, la sangre de los hijos, como de la hermana, de la mamá, son compatibles. Entonces aquí, quien clamaba a Dios era la madre de Caín. La madre está diciendo, ¿qué has hecho? Mataste a tu hermano. Porque los hijos, hermanos, tienen la sangre parecida con su mamá, y se entiende aquí que era la mamá la que le estaba diciendo lo que acababa de hacer Caín con su hermano. Y así, hermanos, encontramos el lenguaje figurado dentro de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué le acabo de mencionar? Que aquí entra la prosopopeya. Otro texto de la prosopopeya. Y ahorita vamos a empezar a ver los puntos. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 13, verso 1 y verso 2, dice así. Voy a leer, hermanos. Tome su Biblia. Léalo, hermano, conmigo, hermana, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice Hechos, capítulo 13, verso 1 y verso 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cirenio, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la hora para la cual los he llamado. Y usted sabe, hermano, que acabamos de estudiar un cuaderno todo el trimestre acerca del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo, hermanos, es un espíritu. No tiene emociones, no tiene boca, no, hermanos, ¿cómo se entiende este texto? Que fue el Espíritu Santo y le habló al oído a aquellos y le dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, que los quiero para que prediquen el Evangelio. No, hermanos, entra el lenguaje figurado de la Biblia. ¿Qué parte de esa gramática que se tiene que conocer, hermanos, se aplica aquí? La prosopopeya, que personifica una cosa o algo, hermanos, que es inanimado, ¿sí? Por ejemplo, no el Espíritu Santo les habló, no se entiende así, sino que se aplica esta parte para poder darle la correcta interpretación a los textos de la palabra de nuestro Dios. Ahora sí vamos a ver el primer punto.
El primer punto, hermanos, que tenemos aquí, ¿qué es la retórica? La retórica es el arte de hablar con elegancia, con elocuencia. Esa es la retórica, hermanos. Y también hay que decirlo, no está cerca de todo mundo para poderla entender. Regularmente lo desconocen. No saben interpretar textos como el de Génesis 4:10, como el de Hechos 13:1 y 2, que se pusieron como ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 8, versículo 32, dijo: ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieren conocer la verdad? La van a conocer y van a ser ustedes libres. Estamos hablando del lenguaje figurado dentro de la Biblia. Dice otro verso en primer carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 2, que ahí aparece, hermanos, en el siguiente punto. Si aman la verdad, amar la verdad, ¿qué es según la Biblia? Es desear como niño recién nacido la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, dice la palabra de nuestro Dios. Amar la verdad es desearla. ¿Sí, hermanos? Sin mistura, sin engaño, para crecer en salud, para conocer lo que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Siguiente punto, dice así, hermanos: el que tiene deseo de buscar la verdad, la va a encontrar, porque el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, como Él conocía las Escrituras, sabía Él que fueron inspiradas divinamente y que Dios inspiró a los hombres para que le escribieran, hermanos. Pero todo el pensamiento es de nuestro Dios. Él daba este consejo en San Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál era el consejo del Maestro, de Jesús, docto en la palabra de nuestro Dios? Que la gente se admiraba cuando trazaba, cuando hablaba la Escritura, y lo hacía de memoria, hermano. Escudriñen, busquen. En ellas tenéis la vida eterna, y ellas hablan mucho de mí, decía el Maestro. Si a usted, hermanos, le gusta la verdad, tiene el deseo de tener la verdad, que la puede tener en su mano porque está dentro de la palabra de nuestro Dios, y si escudriña, entonces dice la palabra de nuestro Dios en San Mateo capítulo 7, versículo 7 y 8, entonces la va a hallar. Porque dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, ¿qué pasa, hermanos? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá, para que tenga el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para tener unos consejos que vamos a ver aquí dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Para poder leer, para entender las Sagradas Escrituras, aquí tengo 3 puntos, hermanos. 3 puntos que yo considero que son importantes. Número 1, debe de orar
para poder entender la palabra de nuestro Dios. Pero ore como los santos hombres del ayer, como ellos lo mostraron. Usted ha encontrado oraciones de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David, de Salomón, de los profetas, de Jesús, de Pablo. Y hay uno, hermanos, en el Nuevo Testamento que le dicen, una carta en el Nuevo Testamento que a ese varón le dicen que era un hombre de oración. Cuenta una leyenda, hermanos, que cuando murió este varón que escribió una carta del Nuevo Testamento, dice que él tenía las rodillas como de camello. Usted vea los camellos, hermano, la posición que toman cuando descansan, cómo tienen sus rodillas. Así este varón, dice la leyenda, hermanos, que hasta el último instante de su vida nunca dejó la oración. ¿Sabe quién es, hermanos? De los 27 libros que están en el Nuevo Testamento, hay un varón que le llaman el hombre de la oración, porque oraba mucho. Y su carta habla mucho de la oración. Él habla mucho de la oración, hermanos. ¿Quién es? Bueno, aquí está nuestro hermano Daniel, esperando sus comentarios, hermanos. Esperamos que nos manden un comentario, una respuesta, hermanos. ¿Quién cree usted que es? No fue de los 12 que anduvo con Cristo, no. Pero fue muy cercano al Señor. Ya le di una pista. Así que, hermanos, no hay comentarios, hermano. No, apenas, todavía no escuchan la pregunta. Ah, bueno, entonces ahí está, hermanos, la pregunta para usted, hermano, hermana, hermanos adolescentes, hermanitas jóvenes. Aprendamos de estos hombres del ayer, hermanos, que están plasmados en las Sagradas Escrituras. Cómo oraban, hermanos, cómo hacían muchas oraciones, de tal manera que hay uno que sobresale en el Nuevo Testamento y que escribió una carta que le llaman el apóstol de la oración. Esperamos un momentito, a ver, hermanos, si alguien que nos está escuchando por ahí nos mande esa respuesta. ¿Quién es el hombre de oración que se menciona en el Nuevo Testamento? Escribió una carta y él mismo habla mucho de la oración en sus 5 capítulos que tiene su carta. Ya le di otra pista. La anterior les mencioné que no es parte de los 12, pero es muy cercano a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues aquí estamos, hermanos, esperando alguna respuesta, algún comentario de todos ustedes. Nuestro hermano Daniel está muy atento, esperando que nos manden su respuesta. Bien, hermanos, cuando ustedes lean la carta de Santiago, él es el hombre de oración. Él es el hombre que cuenta la leyenda que tenía las rodillas como de camello cuando murió, porque era un hombre de mucha oración. Tómelo en cuenta. Y de todos modos, si tiene algún comentario, mándenlo, hermanos, para nosotros verificarlo y checarlo. Siguiente punto.
Otro punto, hermanos, número 2, tiene que ser una persona paciente, no impaciente, hermanos. Tiene que tener mucha paciencia, estudiar, no rápidamente, no, hermanos, con impaciencia, no. Para estudiar la palabra de nuestro Dios tiene que haber mucha paciencia, mucha paciencia. La encontramos dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuántos hombres, hermanos, a todos los que se les prometió algo, murieron creyéndolo y siendo pacientes, teniendo ellos paciencia? Así que, ¿quiere estudiar la palabra de Dios? ¿Quiere entenderla? Paciencia, hermano. Sea paciente. Ocupe un espacio especial, un tiempo, y pacientemente, hermanos, estudie la palabra de nuestro Dios, de acuerdo al método de Isaías 28. ¿Cuál es el método que utiliza la Iglesia de Dios israelita, nosotros los predicadores, para hacer un tema? ¿Y cómo estudiamos la palabra de nuestro Dios? Pues dice Isaías capítulo 28, hermanos, un poquito de aquí, un poquito de allá, mandamiento tras mandamiento. Por eso usted ve que citamos un libro, citamos uno del Nuevo Testamento, uno del Antiguo, nos regresamos, buscamos otro libro, etcétera, hermano. Así se estudia la palabra de nuestro Dios. Así le saca usted el mayor provecho. No lo lea como una novela, no se desespere. Y sobre todo, hay un texto aquí en la palabra de nuestro Dios. Dice San Juan capítulo 7, el Evangelio de San Juan capítulo 7, hermanos, verso 38 y versículo 39. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. ¿Quiere entender la Escritura? ¿Quiere entender la palabra de nuestro Dios? Pues para entender, hermanos, debemos de tener el Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? No es fácil. La lectura de la palabra de nuestro Dios no es para gente común. Se requiere dirección, hermanos. ¿Sí? Eso se requiere dentro de la palabra de nuestro Dios. Voy a ver el siguiente punto de la Escritura, que dice así, hermanos. Número 3. Estudiar. Estudiar y estudiar. No hay otro camino. Estudie y estudie la palabra de nuestro Dios. Aquí hay algo, hermanos, en Hechos 17:11. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Se trata de los hermanos de Berea. ¿A quién escuchaban? ¿A quién escucharon ellos? Que dice que fueron mejores que los de Tesalónica. Al apóstol Pablo. ¿Cómo entendemos ese texto? Pablo hablaba, les predicaba. Pero sin duda, hermanos, ellos llevaban alguna libreta, apuntaban, llegaban a sus casas, volvían a repasar el tema, volvían a escudriñar las Escrituras y comprobaban con toda la calma si estas cosas eran así. Entonces es muy importante, hermano, orar, ser paciente, estudiar, pero sobre todo tener el Espíritu Santo. Siguiente punto. Vamos a ver, hermanos, lo que yo les decía.
Tan necesario es la Biblia como conocer de gramática en sus distintas partes. La gramática, hermanos, tiene distintas, ¿cómo le podría decir, hermanos? Pues sí, partes en la que se divide y todas tienen un significado. Entonces, hermanos, siguiente punto, dice así: las escrituras se entienden en 4 maneras. Así lo entendemos nosotros en la Iglesia de Dios Israelita. Las escrituras se pueden entender literalmente, es decir, al pie de la letra, proféticamente, donde habla de profecía, simbólicamente, hermano, que representa algo, y espiritualmente, como lo vemos. Muy importante tener el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, hermano, no puede entender la palabra de nuestro Dios. Se dice que la gente aconseja, es que le dice, no puedo dormir. ¿Quiere dormir? Lee la Biblia. Abren la Biblia, hermano, y más, no llegan ni a terminar ni una hoja cuando la persona se queda dormida. Es buen sedante, porque ven pura letra, lo leen, no le entienden, y mejor pues se duermen, hermanos, ¿sí? Entonces, la escritura la entendemos no todo, ni todo es literal, pero sí se entiende en una parte. Hay una parte que es literal, hay una parte que es profética, una parte que es simbólico y otra parte que es espiritual. Siguiente punto, hermanos, que vamos a ver. Por ejemplo, el símbolo. Vamos a entrar en preguntas, hermanos. A ver, dice Daniel capítulo 7 verso 3. Daniel, el libro de Daniel. Como que no están pudiendo mandar comentarios. Comenta el hermano Miguel. Ajá. Que no puede mandar comentarios. Ok. Para que Muy bien. Dice, hermano, Daniel capítulo 7 verso 3. Vamos a ver el símbolo en la Biblia, que es una representación. Dice capítulo 7 de Daniel verso 3: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. La pregunta aquí es, ¿qué significa la palabra bestia? Aquí son 4 bestias grandes y diferentes de cada una. Dice que subían de la mar. El símbolo es la bestia. ¿Qué representa la bestia? ¿Qué representa una bestia en la Biblia? Dice el verso 17, aquí, verso 17. Estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son, que se levantarán en la tierra. Significa 4 reinos mundiales que está viendo el profeta Daniel, hermanos, y que él le tocó ver que eran reinos. De hecho, trabajó en uno de ellos: Babilonia, Medos y Persas, Grecia y Roma. Pero también bestia, ¿qué significa, hermanos? Dice Salmo 49, 20. Salmo capítulo 49, versículo 20. El hombre en honra que no entiende, semejante a las bestias que perecen. Una persona que no entiende, hermanos, de Dios, que no quiere, en realidad no quiere entender de Dios, dice que se asemeja a una bestia. Entonces, bestia, 4 reinos mundiales, y al hombre que no tiene entendimiento de las cosas que son de nuestro Dios. Fruto. ¿Qué significa fruto en la Biblia? Parece que hay problemita de que no pueden mandar sus comentarios, hermanos, hermanas, porque no tenemos ninguna respuesta. Pero bueno, vamos a poner aquí, hermano, fruto. En la Biblia, el fruto significa, hermanos, la manifestación de las obras de los hombres. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos
los conoceréis. ¿Sí? Mateo capítulo 7, versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Dios. El Evangelio de San Mateo, capítulo 7 y versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uva de los espinos o higo de los abrojos? Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, frutos, eso significa, frutos son las obras, pueden ser buenas o pueden ser malas, pero eso ya depende del hombre. Prosigo. Usted ha leído en la Biblia la palabra perfume. Perfume, hermanos, si lo buscamos, el símbolo de perfume, ¿qué significa perfume en la Biblia? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Ahorita solamente estamos viendo del símbolo, hermanos. ¿Qué significa el perfume en la Biblia? Son las oraciones de los santos que suben ante Dios como un olor fragante, que es agradable ante los ojos de nuestro Dios, que el hombre ore con entendimiento, como dice la Biblia, como dice la palabra, hermanos. Ya está puesto las partes de cómo debemos orar, a pedirle a Dios por medio de su Espíritu y pedirlo todo en el nombre de su Hijo Cristo Jesús, según el Evangelio de San Juan capítulo 14. Sigamos, hermano. ¿Qué significa lámpara en la Biblia, hermanos? Pues lo que hemos encontrado en el Salmo 119, verso 105, que hemos conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué significa lámpara en la Biblia? Lámpara, hermano, es la palabra de nuestro Dios. Como usted ve, hermano, hermana, está en los versos. Ahí está la respuesta de lo que nosotros vemos. Vamos a ver siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva que vamos a ir viendo aquí a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Punto. ¿Qué significa pan en la Escritura, hermanos? Según San Mateo 26, 26, cuando hace el pacto, cuando celebra la última cena literal y pasa a una cena mística, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ese pan significa el cuerpo de Jesucristo. Porque Él dijo que tomó el pan, lo bendijo, lo partió y los dio y le dijo: comed, porque esto es mi cuerpo. Entonces, es un símbolo, hermanos. Aquí no se puede entender literalmente. Por eso es que el pan significa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa el vino? El símbolo del vino, según San Mateo 26, 27 y 28, hermanos, significa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que simboliza el vino. El vino literal, a su símbolo, hermano, una representación, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa en la Biblia la palabra perro? Es un animal impuro. Pero veamos lo que dice Proverbios 26:11. Voy a leer. Proverbios capítulo 26, versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. Aquí, hermanos, un proverbio. Perro significa, hermanos, o simboliza la impureza. Volverse a regresar a lo impuro. Ya era puro, pero se regresó a la impureza. Filipenses capítulo 3, versículo 2,
Filipenses capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. ¿De quién está hablando Pablo aquí en los Filipenses, hermano? No es de los canes, es de la apostasía, del obrero que se aparta. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿qué significa perro en la Biblia? Impureza y apostasía. Siguiente punto. Voy a pasar al siguiente, hermano. Las ranas. La Biblia habla de ranas. Sí, hasta en Egipto hubo una plaga. La gente le gusta mucho tener una rana en sus casas, cortinas, etcétera. ¿Por qué? Porque creen que les da buena suerte, hermanos. Pero la rana es impuro. ¿Qué representa la rana en la Biblia? Apocalipsis 16:13. Apocalipsis 16, capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dice, el dragón, ¿qué significa en la Biblia, hermano? Satanás, el diablo. Y de él que salen, hermano, 3 espíritus inmundos a manera de ¿qué? Ranas. Y dice aquí a través del verso que van a los reyes de la tierra, pero de todo el mundo, porque los van a convencer, van a inyectar un pensamiento, porque viene la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, el Armagedón. Ranas en la Biblia significa enemigos inmundos que van a ir contra el pueblo de Israel y que se va a ver más, hermanos, en la 6ª plaga. Que si tenemos oportunidad un día de esto vamos a hablar de esa 6ª plaga para que veamos esto, hermano. Siguiente punto, ya vamos a terminar, hermanos. Vamos a terminar. Literal, lo que le comentaba yo, Mateo 26, que Cristo dijo: comed. Dice que tomó el pan, lo bendijo y lo partió y lo dio a su discípulo y le dijo: comed, este es mi cuerpo. No se puede entender literal. Me decía, ¿cómo? ¿Es canibalismo o qué? ¿Se lo dijeron en una ocasión a Cristo? No, hermanos, no se entiende literalmente. Es un símbolo, porque el pan sin levadura es un pan puro, sin mistura, un pan que no tiene levadura. Es decir, la levadura, ¿qué significa en la Biblia? En algunas veces significa pecado. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22, que voy a leer, hermanos. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 22. El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Él fue puro, no cometió pecado. El hombre puede decir que era pecador, pero Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo, hermano. Aquí hay 2 ideas. ¿Con cuál nos quedamos? Yo me quedo con lo que dice Pedro, porque él fue inspirado por nuestro Dios. Entonces, aquí, ¿cómo mi cuerpo? No, es un símbolo, que es una figura, hermanos. Es ese pan sin levadura. Y Primera de Corintios 12:27 habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos nosotros que pertenecemos a la iglesia somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Toma una figura, así como el cuerpo
literal, tiene muchos miembros. Así la iglesia, que es un cuerpo, que es de Cristo, tiene también muchos miembros. Y así, hermanos, podemos ir viendo a la palabra de Dios y podemos irla entendiendo. Aquí hay unas partes de la gramática. Siguiente punto. Por ejemplo, ¿qué es el símil? Símil es igual a similitud. ¿Dónde se maneja el símil en la palabra de nuestro Dios? ¿O qué quiere decir símil? El símil es cuando se muestran dos cosas que se comparan. Se descubren las semejanzas entre cosas diferentes, pero se hace una comparación de las dos cosas. ¿Y dónde encontramos un símil en la Escritura? En el Salmo capítulo 1, verso 3 y verso 4. Que muchos hermanos ya no lo sabemos de memoria. Salmo, que le dije, hermanos, capítulo 1, verso 3, solo el verso 3 y verso 4, dice así: y será como el árbol, habla del hombre, hermanos, que no anda en pecado, que antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y aquí está el símil, 3 y 4. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Entonces, ¿qué es el símil? Es la comparación de dos cosas, hermanos, y se ve la semejanza, ¿sí? Así como el árbol está en las aguas, siempre está fuerte, verde. Así el hombre que busca las cosas de nuestro Dios, se comparan dos cosas diferentes para ver la semejanza, hermano. Ese es el símil dentro de la palabra de nuestro Dios, dentro de la gramática que tiene, hermano. Por eso nuestro tema lo titulamos de esa manera. Y hay muchas formas. ¿Qué es un proverbio? ¿Usted sabía que en el Nuevo Testamento se intercambia un proverbio con una parábola? Sí, en el Nuevo Testamento. Pero un proverbio es muy diferente. ¿Qué es un proverbio en la Biblia? Un proverbio en la Biblia, hermano, no contiene relato. Un proverbio es conciso, va directo, trata asuntos sencillos. El ejemplo está Proverbios 1:1, donde lo leemos, hermanos, y ahí comienza el libro de los proverbios, y son dichos cortos, ¿sí? Refranes. Tiene mucho sinónimos, pero dice aquí lo que es un proverbio. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ese es un proverbio. A lo que trata, hermano. En una línea trata de dar una enseñanza, o 2, 3 líneas. Para terminar, hermanos, termino, pero hay mucho que ver acerca del lenguaje figurado dentro de la palabra de nuestro Dios. En la Biblia se maneja mucho la interrogación. La interrogación, ¿qué es? Es una pregunta. Pero no todas las preguntas que hay en la Biblia son figuras de retórica. Lo es cuando encierra una conclusión evidente. O sea que no se está preguntando porque se manifiesta duda, ni se está pidiendo una respuesta, sino expresa indirectamente una afirmación de vigor. Dice Génesis, por ejemplo, hermano, Génesis capítulo 18, verso 25. Y con esto terminamos esta tarde, hermanos, este tema del lenguaje figurado en la Biblia, que es mucho, que vamos a ver muchas cosas más adelante que se pueden ver a la luz de la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 18, versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra. Aquí va la pregunta, hermano. No por duda, no para que la conteste. ¿No ha de hacer lo que es justo?
Esta es una figura de retórica, porque no está manifestando duda, no está pidiendo respuesta, sino que expresa, afirma que Dios es justo y Dios no puede, hermanos, no puede condenar al justo. Dios lo conoce, Dios es el juez de toda la tierra y Él lo que hace, lo hace justamente. Proverbios, último texto, Proverbios 2:21, dice así, Proverbios capítulo 2, versículo 21, dice así, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. De eso trata Génesis 18:25, ¿sí? ¿Quiénes van a habitar la tierra? ¿Quiénes van a permanecer en ella? Los rectos, dice el verso 22. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Bien, mis hermanos, pues este es el tema en esta tarde de este recibimiento de este sábado. Quisimos ver algunas partes, hermanos, del lenguaje figurado dentro de las Sagradas Escrituras. Espero haberme dado a entender, pero vamos a seguir tocando este tema. El hermano Daniel y su servidor lo seguiremos tocando para seguir analizando la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, paz a vosotros.